La clasificación de materiales que generalmente los vamos a utilizar en una casa habitación. En general, los vamos a agrupar en 5 puntos, que van a ser los acabados sintéticos, acabados pétreos, que son losetas, y en acabados naturales y en aglomerados. Estos son los 5 grandes grupos en los que vamos a tener estos o clasificados estos materiales que se van a utilizar en acabados, en muros, en pisos, en plafones, en cubiertas. Recuerden también que hay otros 2 tipos de acabados, que son las puertas y las ventanas, ¿no? Ahí entrarían como que los metales, como otro grupo de acabados, ¿no? Entonces, para los sintéticos, aquí vamos a dividir en pinturas, plásticos, barnices y resinas epóxicas. La pintura es el acabado más común en casa habitación, porque cualquier material que utilicemos como muro, el 99% se va a pintar. Dentro de las pinturas vamos a encontrar 3, de las más comunes o de las más utilizadas, que van a ser las plásticas, que son de látex, las pinturas de esmalte y el esmalte acrílico. Las pinturas plásticas son las que más se utilizan. La más conocida es el Comex, el tipo Vinimex, que son pinturas plásticas, que estas son solventes en agua. O sea, para diluirlas utilizamos agua, para producirlas están a base de agua. Entonces tienen una propiedad que cuando secan, la aplicamos al material o a la base, y cuando secan se pueden lavar, ¿no? Son lavables, muchas de estas son lavables. Aquí va a depender de la calidad de la pintura. Unas van a ser más resistentes a la limpieza que otras. Hay algunas que pasas un trapo húmedo, limpias y sale el color, ¿no? Hay otras que pones el trapo húmedo, lo pasas y limpias perfectamente y no pasa nada. Esa es la calidad, sobre la calidad de la pintura. Los esmaltes sintéticos, estos utilizan principalmente para recubrir metales, como el acero, el aluminio, galvanizados, porque forman una película protectora que es muy resistente al agua y protege a los metales de la corrosión. Pueden haber en acabados mates, en satinados o brillantes, ¿no? El mate es que no tiene brillo, satinado es un brillo mediano, y brillantes, bueno, hasta espejos, ¿no? Los acabados o los esmaltes que le ponen a los coches, ese es un esmalte sintético, está aplicado sobre metales. Y los esmaltes acrílicos, estos tienen muchas de las propiedades de los sintéticos, pero la diferencia es que son solubles en agua, que su base es agua. El esmalte sintético se utiliza algún diluyente como thinner o algo más especial para diluirlo, para limpiar y para demás. Y el esmalte acrílico utiliza el agua para poder diluirlo y para poder limpiar y quitar de donde las herramientas de donde nosotros aplicamos esta pintura. Tienen casi las mismas propiedades o son muy semejantes de protección, pero se recomienda que se utilicen estos donde hay poca ventilación,
porque el esmalte sintético, al tener una base thinner o algún solvente, entonces su olor es muy fuerte y cuando se aplica es dañino también para la salud si no hay una ventilación suficiente. Estas son las pinturas. Los plásticos que también utilizamos como acabados, que son de este tipo sintético, son placas generalmente de PVC o de policarbonatos que los utilizamos para recubrir muros o como la imagen, para ponerlos como divisiones o mamparas y dividir una habitación o ponerlas de cubiertas, también de cubiertas, para protegernos del sol o de la lluvia en alguna situación. Entonces, el más común, que igual lo pueden ver ustedes, son los policarbonatos, ¿no? Los acrílicos o las mamparas que ahora están muy comunes en las tiendas y con los cajeros en el súper, esos son acrílicos, esos son plásticos también que se pueden utilizar para separar espacios o para cubrir ciertos elementos. Y los barnices, ¿no? Los barnices que generalmente los vamos a aplicar sobre materiales orgánicos como la madera y nos sirve para darle color, para darle brillo, y sobre todo para protegerlos del medio ambiente, ¿no? De la lluvia o de la humedad básicamente y del sol. Y puede ser cualquier tipo de madera, ¿no? El más común que se utiliza en la construcción es el pino, ¿no? Pero de roble, cedro, caoba, macopán. No, macopán es otro. Cualquiera de estos, bueno, sí, el macopán y todos los sustitutos de madera que ahorita los vamos a ver, también se les aplica un barniz que son para proteger. Otras son las resinas epóxicas. Las resinas epóxicas es esa mezcla de dos elementos, uno que le da como el brillo y la protección, y el otro elemento que es el catalizador, que es lo que hace que se endurezca. Y lo podemos utilizar, se utiliza mucho en pequeñas espacios o partes en una construcción, muy común en los muebles porque le da una resistencia mayor, y por eso el ejemplo acá en el comedor, ¿no? Cuando se llena todo esto que está aquí, está lleno de esta resina epóxica que lo hace muy dura. En la construcción generalmente se pone como recubrimiento en los pisos porque son muy duros y eso hace que tengan mucha resistencia y son muy fáciles de limpiar. También lo utilizan mucho en manualidades porque las endurecen o encapsulan las fotos, encapsulan, he visto hasta como aretes o anillos donde tiene pequeñas plantitas y que las recubren de esto, la pueden pulir y los encapsulan y eso es una resina epóxica. Esto es en cuanto a los sintéticos. Los acabados pétreos. Eduardo, por favor. Miren, esta situación no nos va a llevar a nada bien, ¿ya?
creo que no nos va a llegar nada bien. Yo creo que ustedes, si estuviéramos en la clase presencial, no se atreverían a pasar al frente y rayar el pizarrón cuando un maestro esté dando la clase. Ahorita pasan muchas cosas como estas porque nos escudamos detrás de la computadora y demás. Entonces, creo que el respeto es muy importante. Entonces, en los acabados pétreos, aquí vamos a encontrar mármol, granito, pizarra, y agrupé una parte que es una piedra de la región, donde va a depender de la situación geográfica el tipo de piedra que podamos tener. Entonces, el mármol es como esta, es una roca metamórfica y demás, que se utiliza, que es fácil de pulirla y da unas texturas muy agradables y muy resistente. El granito es con las mismas características que el mármol, lo único que cambia es la textura, ¿no? Que es la textura la que cambia las formas, un poco los colores, es lo que cambia o hay diferencia entre el mármol y el granito. La pizarra, en cambio, es una piedra, es una roca en la que se puede laminar y entonces se pueden hacer cortes más rectos y perfilados y nos da un aspecto como el que está en la imagen. Y la piedra de la región, aquí va a depender en dónde estamos o dónde se encuentre, y entonces vamos a encontrar como este tipo de roca volcánica que es un poco más gris, o si están cerca de las laderas de ríos, vamos a encontrar rocas o piedras más redondas, como esta que está aquí en la casa. ¿Y dónde los vamos a ubicar? Los vamos a ubicar en muros, en pisos, en jardines, ¿sí? En empedrados hasta de cubiertas, ¿no? En algunos casos se pudieran poner. Esos van a ser la parte de acabados pétreos o los materiales pétreos. Las cerámicas, aquí vamos a encontrar dos, que son las losetas de barro y las vidriadas o de azulejo. Entonces, las losetas de barro van a ser como estas. Generalmente, estas van a ser, en su tipo de colocación, va a ser de acabado expuesto o aparentes. Generalmente los vamos a dejar tal cual y lo único que se le va a poner es una protección, como un barniz, para protegerlos, porque estos, al ser barro, muchos de estos son porosos y entonces absorben mucha humedad. Tienen mucha resistencia, tienen resistencia a la flexión, impactos, son durables y demás. En pisos, en muros y en cubiertas, en plafones como este, ¿no? Y las losetas vidriadas o azulejos es la que más comúnmente nosotros tenemos o vemos en las casas o que utilizamos. ¿Por qué? Porque son fáciles de adquirir, hay de una gran variedad de marcas y de calidades, y en base a las marcas y las calidades, pues hay una gran cantidad de precios, desde muy, muy económicos hasta exageradamente caros, ¿no? Entonces hay una gran variedad de precios y nos dan mucha textura, diferentes texturas. Hay acabados mates, semimates y brillantes, como lo vemos acá en estas imágenes. Hay con imitaciones a piedra, imitaciones a madera, imitaciones a mármol, y entonces todas estas son losetas vidriadas o azulejos. Los acabados orgánicos, aquí los vamos a dividir en dos. Una van a ser las maderas naturales como encino, pino, cedro, caoba, guanacaste o
Parota, lo pueden conocer, y la podemos utilizar. Siempre lo vamos a tratar de ponerles preservadores para que puedan ustedes seguirlas trabajando o puedan tenerlas al interiores, a exteriores y tengan durabilidad, ¿no? Básicamente les vamos a poner preservadores como el poliuretano para que puedan ser utilizadas en interiores o en exteriores. Y los podemos utilizar como pisos en falsos plafones o plafones, en muros divisorios interiores, muros exteriores, pisos exteriores y obviamente si podemos utilizarlo como exteriores en piso, podemos utilizarlo al interior sin ningún problema. Y los sustitutos de maderas, estas son las maderas prefabricadas como el MDF laminado, el corcho, triplay, OSB, que son estas, OSB, el MDF, como pero natural, y el triplay pintado, ¿no? El triplay aplicándole pintura. Estos, los acabados, estos en corcho, únicamente como el corcho, como el triplay y como el OSB, únicamente tienen alguna resina o algún barniz. Y por último de este grupo va a ser la vegetación. El pasto como tal es un acabado al exterior. Podemos tener muros verdes como y cubiertas verdes como la que tenemos acá. Son azoteas verdes, donde aquí es meramente ornamental, pero hay otras donde podemos tener huertas, donde podemos tener muchas, dependiendo de la región, plantas para el consumo humano, ¿no? Entonces, aquí están también muros, en pisos, en muros y en cubiertas. Y el último van a ser los aglomerados. Los aglomerados van a ser de dos tipos, que van a ser los morteros. Los morteros son mezclas a base de cemento, arena y agua, o cemento, cal, arena y agua. Y esta mezcla nos va a servir para hacer pastas que las vamos a poner en los muros, en los plafones, básicamente en columnas y demás, para formar texturas o darle texturas a nuestras habitaciones. Vamos a encontrarla de dos tipos. Estos morteros son finos y rugosos, o los acabados van a ser en acabados finos y en acabados de tipo rugoso, ¿no? Una textura más áspera y demás. Generalmente todas estas, el acabado final va a ser una pintura. Y los concretos, a diferencia de los morteros, estos van a tener la grava como un elemento extra y no van a tener cal. Entonces se va a hacer una mezcla de cemento, arena, grava y agua a diferentes resistencias, por lo que podemos usarlos en pisos con bastante tráfico, hasta de coches, en muros, como estos dos ejemplos, y como estructuras generales, y de ejemplo esta escalera, ¿no? Entonces, así es como vamos a clasificar, o así es como vamos a tener esta clasificación de materiales de tipo aglomerado, en morteros y en concretos. Y bueno, esta es un punto de la clasificación de materiales que vamos a utilizar en la casa habitación.